Hola a todos, en este video voy a hablar de grupos funcionales. Los grupos funcionales son grupos de átomos responsables del comportamiento químico de la molécula que lo contiene. Ya en los videos anteriores vimos algunos grupos funcionales como son los dobles enlaces carbono-carbono en los alquenos, enlaces triples en los alquinos o los halógenos en cualquiera de los hidrocarburos. Esta es una lista de los grupos funcionales y sus respectivas familias. Así, por ejemplo, el grupo funcional hidroxilo, que pertenece a los alcoholes, tiene esta fórmula general, la cual tiene un grupo R que corresponde a cualquier grupo de hidrocarburos, los cuales estarán enlazados a un oxígeno y a un hidrógeno. Luego tenemos el grupo carbonilo de la familia de los aldehídos. Aquí el carbono está unido tanto con un doble enlace al oxígeno y a un hidrógeno. Aquí tenemos otra forma de identificar los grupos funcionales. Acá tenemos el R, cualquier cadena alifática, que está unido entonces el carbono a un oxígeno y este oxígeno está unido a un hidrógeno. Acá en el grupo carbonilo, el carbono está unido con doble enlace al oxígeno y este a su vez al hidrógeno. Y así sucesivamente en los distintos grupos funcionales. El primer grupo que vamos a revisar serán los halogenuros de alquilo. Estos son los grupos que contienen halógenos como flúor, cloro, bromo, yodo. Tenemos un alcano, el cual se le adiciona cloro mediante luz. El cloro desplaza al hidrógeno, conformándose entonces el clorometano, que es entonces el halogenuro de alquilo. Cuando a un alqueno se le adiciona un bromuro de hidrógeno, estos comparten y hacen enlaces con los respectivos carbonos que participan en el doble enlace. De esta forma se adiciona un hidrógeno y en el otro carbono un bromo. Pero puede suceder que se adicione en este carbono el bromo y en este otro el hidrógeno. Hay una regla que es de Markovnikov que dice que la porción positiva del reactivo, es decir, los protones, se adicionan al átomo de carbono que tiene más átomos de hidrógeno. Por tanto, en el alqueno, este carbono es el que tiene más átomos de hidrógeno. Y en ese sentido, el hidrógeno entonces que se adicionará a este carbono. Esta es la molécula con más probabilidades de formación. Cuando tenemos un alquino, entonces también se puede adicionar un grupo halógeno. En este caso se llamarán halogenuros de alquenilo. En este ejemplo tenemos el 2-bromopropeno. Ahora, pasando a los grupos de la familia de los alcoholes, a ellos tienen el grupo hidroxilo, que se abrevia como R y OH. Aquí tenemos algunos ejemplos como el metanol, etanol, propanol. En todos está un grupo OH en la cadena alifática. ¿Cómo se sintetizan los alcoholes? Puede ser mediante fermentación de azúcares, aquí está la glucosa, y mediante reacciones enzimáticas entonces se transforma en etanol, donde podemos observar aquí en el final el grupo OH. También podemos tener hidratación de alquenos. Acá está el etileno, se le adiciona agua y se forma entonces el etanol con su respectivo grupo OH. Los alcoholes pueden ser del tipo primario, secundario o terciario, dependiendo si el carbono está unido a una cadena de carbonos, a dos cadenas o a tres cadenas. A partir de los alcoholes se pueden formar distintos otros grupos funcionales en los hidrocarburos. Por ejemplo, los halogenuros de alquilo que ya los vimos,
u otros como los éster, ácidos carboxílicos, alquenos, cetonas, aldehído, éter. Así, para a partir de un alcohol formar un halogenuro de alquilo, entonces se produce lo que es la halogenación de alcoholes. En este caso, el alcohol con su grupo funcional OH sustituye el grupo halógeno por el OH, quedando entonces el halogenuro de alquilo. Los alcoholes también pueden oxidarse para formar aldehídos, que son este grupo que tiene un carbono con doble enlace oxígeno y unido también un hidrógeno. En los alcoholes primarios, el alcohol reacciona con el oxígeno, se libera el hidrógeno del grupo OH, se forma entonces el doble enlace con el carbono, se libera además otro de los hidrógenos y formándose por tanto el aldehído con la liberación de agua. Esto además se llama condensación, cuando hay una liberación de agua. Las cetonas también tienen un grupo carbonilo, que es el carbono doble enlace oxígeno. Sin embargo, a diferencia de los aldehídos, tiene una cadena de carbonos a cada lado del carbono del grupo carbonilo. Las cetonas también se producen a través de la oxidación de los alcoholes. Entonces, a partir de un alcohol secundario en que tenemos dos cadenas, se elimina el hidrógeno a través de la oxidación, más el otro hidrógeno, se produce el doble enlace con el oxígeno y formándose la cetona. Otro de los grupos es de los ácidos carboxílicos y el grupo carboxilo entonces es el C doble enlace O, OH. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos como el ácido fórmico, en donde el grupo carboxilo es el carbono doble enlace oxígeno con OH. Otros ejemplos como ácido acético, ácido butírico, ácido benzoico. Los ácidos carboxílicos también se pueden formar a través de la oxidación de alcohol o a través de la oxidación de un aldehído. Acá tenemos el ejemplo de una molécula que es un alcohol. Este se oxida y se forma entonces el doble enlace con oxígeno y el grupo OH. La oxidación de los aldehídos, en donde tenemos, por ejemplo, el hexanal con el doble enlace oxígeno y el H, también se puede oxidar y se forma entonces el grupo carboxilo, C doble enlace oxígeno y el grupo OH, ácido hexanoico. Los éteres pueden producirse mediante la condensación de alcoholes. El grupo éter quedan dos cadenas unidas con enlace simple a un oxígeno central. Se puede producir a través de dos alcoholes en donde este carbono se una al otro carbono a través de uno de los oxígenos y una de las moléculas de OH más el otro OH se libera en forma de agua. De esta forma entonces queda este puente de oxígeno entre los dos carbonos. Los ésteres. El grupo éster es el carbono con doble enlace oxígeno y un puente de oxígeno hacia la otra cadena de carbonos. Este éster se produce mediante la esterificación, porque se producen ésteres de un alcohol con un ácido carboxílico. Acá tenemos un ácido carboxílico con carbono, doble enlace oxígeno y OH, y aquí tenemos un alcohol. Aquí el hidrógeno se elimina junto con el OH para liberar agua y el R se junta o se enlaza con el oxígeno, quedando entonces OR. Otro ejemplo, el ácido acético con su terminal carboxílica junto con el etanol
forman el acetato de etilo, en donde el carbono doble enlace oxígeno hace un puente con el oxígeno hacia el otro grupo de carbonos. Se libera agua. Entonces es una reacción de condensación. Formación de hemicetales y hemiacetales. Los hemicetales o hemiacetales están constituidos por la unión de ya sea un aldehído o una cetona con alcohol. Cuando se junta un aldehído con el alcohol se llama hemiacetal. Cuando se junta la acetona con el alcohol se llama hemicetal. El oxígeno del grupo alcohol va a ser un puente con uno de los electrones que ya no va a compartir con este oxígeno. Y este oxígeno, con el electrón que le queda disponible, va entonces a reclutar al hidrógeno para formar entonces un grupo OH. El hemiacetal o el hemicetal entonces está conformado por el carbono unido a un grupo OH, pero a la vez unido a un éter. Todo este grupo es lo que se conoce como el hemiacetal. Luego puede existir la formación de cetales o acetales, dependiendo si provenían de una acetona o de un aldehído. Cuando tenemos el hemiacetal, que ya lo vimos en el paso anterior, en donde el carbono está unido a un grupo alcohol y a un éter, que todo este grupo se llama hemiacetal, si además se une a un grupo alcohol, se genera la condensación o eliminación de agua y del grupo alcohol del hemiacetal con el hidrógeno del alcohol, y el oxígeno que queda forma entonces un puente de éter entre ambos carbonos. De esta forma, el acetal queda constituido como el carbono, oxígeno, otro carbono y su respectiva cadena, y este mismo carbono también queda con un grupo éter formando también otra cadena. De esta forma, por eso queda el R, que sería la primera cadena, que sería esta, el carbono unido a un oxígeno y su respectiva cadena, unido también a otro oxígeno, que sería este, que está unido a su respectiva cadena o tercera cadena. Este entonces es lo que se llama un acetal. En el siguiente video veremos las aminas, las amidas, tioles y tioéster.